Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema para los chicos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancha Balona que tiene que ver con el sistema endocrino. El sistema endocrino básicamente lo estudia una ciencia aparte de la medicina llamada endocrinología. Cuando hablamos del sistema endocrino vamos a hablar de hormonas que realizan una función dentro del organismo. Las hormonas son producidas por glándulas endocrinas como la tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, el timo que produce la timosina, la hipófisis que se conoce como glándula madre o glándula maestra, la epífisis también llamada glándula pineal o asiento del alma según Descartes. Produce una hormona llamada melatonina que induce al sueño. Las glándulas mixtas o anficrinas sería el páncreas porque tienen dos porciones, una porción exocrina que produce bilis y la porción endocrina que produce, disculpen, el páncreas es una porción exocrina que produce jugo pancreático, pero la porción endocrina produce hormonas como la insulina, glucagón, la somatostatina. El hígado tiene una porción exocrina que produce la bilis, ahora sí, mientras que la porción endocrina produce hormonas como la somatomedina C, que junto a la hormona del crecimiento favorecen el crecimiento del ser humano. El riñón tiene su porción exocrina que produce la orina y la porción endocrina que produce hormonas como la renina, que va a elevar la presión arterial, y la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos para la sangre. Los ovarios, la porción exocrina produce gametos como los ovocitos 2, pero la porción endocrina produce hormonas como los estrógenos, la progesterona, la relaxina, incluso la inhibina. Mientras que los testículos, su porción exocrina produce espermatozoides, pero la porción endocrina produce una hormona llamada testosterona. Incluso pueden haber obviamente órganos que no son glándulas que también producen hormonas, como por ejemplo el corazón, que va a producir a nivel de la aurícula derecha el, el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular, o también llamado natriopectina. Esta hormona básicamente va a disminuir la presión arterial. Luego tenemos el intestino delgado, que con las células APUTS va a producir hormonas como la secretina, la pancreosimina, incluso la CCK, que es llamada también colicistoquinina. El estómago produce una hormona llamada gastrina que estimula la secreción de jugo gástrico y está relacionado con la motilidad gastrointestinal. Y además, el estómago produce una hormona llamada grelina que estimula el apetito. Mientras que la placenta produce una hormona que básicamente mantiene el embarazo, que se llama beta-HCG. Esa beta-HCG significa gonadotropina corinicumana. Es una hormona que se detecta, por ejemplo, en un test de embarazo. Incluso la progesterona, disculpen, la progesterona sigue siendo producida allí, en la placenta también. Vamos a ver a continuación las glándulas mixtas o anficrinas, ya que, como habíamos mencionado, tienen una porción exocrina y una porción endocrina. En el caso del páncreas, habíamos mencionado claramente que la porción exocrina produce jugos pancreáticos para la degradación de las proteínas, mientras que la porción endocrina produce hormonas, porque tiene un tejido llamado hilotes de Langerhans. Y los hilotes de Langerhans presentan células como las células alfa que producen glucagón. Las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina. Bueno, y si pasamos al hígado, básicamente tienen una porción exocrina que produce la bilis, mientras que la porción endocrina produce la somatomedina C, que está relacionada incluso con el crecimiento de los huesos. El riñón, su porción exocrina produce orina, mientras que la porción endocrina presenta células como las células juxtaglomerulares que producen la renina. Y la renina, como ya lo habíamos mencionado, aumenta la presión arterial. Las células Purkinje producen una hormona llamada eritropoyetina o EPO, que es una hormona que estimula la eritropoyesis. El calcitriol, la vitamina D, es la forma activa. Ahí está la forma activa de la vitamina D, se llama calcitriol y se produce en el riñón. Los testículos, su porción exocrina producen los espermatozoides, pero la porción endocrina produce hormonas, ¿no? Como las células intersticiales de Leydig, que producen la famosa testosterona. Mientras que las células de Sertoli, que forman la barrera hematotesticular, producen una hormona llamada inhibina. Los ovarios, su porción exocrina, producen gametos como los ovocitos 2, y la porción endocrina produce hormonas como los estrógenos, progesterona, relaxina, incluso inhibina. Vamos a analizar en qué consisten las hormonas. Las hormonas se consideran como el primer mensajero químico. Ahí está.
Actúa sobre los órganos diana o órgano blanco, porque esos órganos tienen los receptores para dicha hormona. Y obviamente cuando llega a su órgano blanco o órgano diana, ahí van a realizar la función o el efecto. Recuerden que las hormonas no crean nuevas funciones, solo modifican las ya existentes. Su velocidad de acción de las hormonas es lenta porque duran horas y la duración básicamente es prolongada, puede durar incluso días, semanas o meses, como en el caso de las hormonas que están en relación con el embarazo, ¿no? Puede tener una duración prolongada. Se metaboliza en el hígado, obviamente, y son excretadas por el riñón a través del orina. Son muy potentes en bajas concentraciones. Hay que recordar que la unidad de medida de las hormonas en el cuerpo es en picogramos. Por lo tanto, son muy potentes, pero a bajas concentraciones. Hay dos tipos de hormonas, hormonas liposolubles, que son solubles en grasas, pueden atravesar la membrana celular, y las hormonas hidrosolubles, que son solubles en agua. Bueno, existen dos mecanismos de acción, tanto mecanismo de acción de las liposolubles como mecanismo de acción de las hidrosolubles. Son diferentes. Hay que recordar que las hormonas que se vierten a la sangre se llaman hormonas circulantes, como vemos acá. Una hormona circulante porque se vierte a la sangre. Por ejemplo, aquí a nivel del hipotálamo se producen dos hormonas principalmente, la oxitocina, que es la hormona del parto, y la ADH, la tiroidética. Esas hormonas van a descender por el infundíbulo, que es la comunicación del hipotálamo con la hipófisis, y se almacenan en la neurohipófisis. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, entonces la oxitocina es liberada a la sangre, y la sangre viajará por los vasos sanguíneos hasta llegar al útero. Recuerden que el útero es el órgano blanco de la oxitocina, ¿ya? Porque ahí va a actuar. Y cuando llega ahí va a desencadenar una contracción, obviamente, del útero, favoreciendo lo que es el parto, ¿no? Como vemos allí, la sangre, la hormona ha sido depositada en la sangre y ha recorrido hasta el útero porque es su órgano blanco para realizar el efecto o la acción que es la contracción del útero grávido en ese momento del parto. Hay que recordar que cuando una hormona viaja por la sangre se va a llamar hormona circulante. Una característica de dichas hormonas es que viajan largas distancias, ¿no? Como en este caso. Para el tamaño de ella sería una larga distancia. Las hormonas locales o intersticio, mírenme, bueno, actúan a nivel del, bueno, se depositan a nivel del intersticio, por ejemplo. Hay dos efectos de hormonas locales, un efecto paracrino y un efecto autocrino. El efecto paracrino es cuando esta célula, mira, ve que produce la hormona, como por ejemplo la histamina, automáticamente esta hormona, mira, ve, será captada por su célula vecina. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la célula vecina tiene los receptores para dicha hormona. Entonces, prácticamente va a estimular a la célula vecina, que ese efecto se llama efecto paracrino. Y entonces la célula produce la hormona, y ¿quién capta la hormona? Mira, ve, la célula vecina subyacente, porque ellas tienen dichos receptores para dicha hormona. ¿Ya? Entonces, en ese caso, va a estimular a las células vecinas, como en el caso de la hormona llamada histamina. Pero en el caso del efecto autocrino, es cuando la propia célula produce la hormona y ella misma, mira, la resecciona, porque tiene el receptor para dicha hormona también. Entonces, produce la hormona y capta la hormona a su vez, mira, y ella misma se autoestimula. Una hormona que tiene un efecto endocrino sería la interleuquina 2, pero también en el libro se ha encontrado que la histamina también tendría efecto autocrino. Entonces, conclusión, el efecto paracrino es cuando la célula que produce la hormona va a estimular a las células vecinas. Y en el efecto autocrino es cuando la propia célula se estimula a ella misma, ¿no? Ahí está. A través de la producción de hormona, y como tiene los receptores para dicha hormona, se activa nuevamente. Aquí están los mecanismos de acción hormonal, de hormonas liposolubles y de hormonas hidrosolubles. Las hormonas liposolubles son las que atraviesan la membrana, como en este caso, y son las hormonas esteroideas, como la T3 y la T4, disculpen, las esteroideas como la testosterona, los estrógenos, y las tiroideas como la T3 y la T4. En este caso, existe la presencia de un receptor intracelular. En este caso, como la hormona puede atravesar directamente la membrana, el liposoluble, entonces el receptor va a estar en el citoplasma. Es un receptor intracitoplasmático, a nivel de citoplasma. Ahí está, receptor intracelular. En el citoplasma, básicamente, se realiza esta, esta combinación que es el complejo hormona-receptor, que va a estimular para que el ADN se convierta en ARN mensajero. Y este ARN mensajero finalmente dará lugar a ¿qué? A la síntesis de proteínas sinasas que ya luego van a realizar la función o el efecto. En cambio, la acción hormonal de las hormonas hidrosolubles quiere decir que son solubles en agua, pero no atraviesan, obviamente, la grasa. No pueden atravesar, obviamente, la membrana celular. Por eso que aquí sí o sí tiene que haber receptor de membrana.
¿Quiénes son hormonas hidrosolubles? Las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, incluso, bueno, son las famosas catecolaminas. Los péptidos y proteicas, incluso las hormonas eicosanoides. También cabe agregar que aquí también la histamina, melatonina y serotonina son hormonas hidrosolubles. Vemos aquí que la hormona que se denomina en primer mensajero encuentra el receptor a nivel de la membrana, formando el complejo hormona-receptor. Este complejo hormona-receptor va a activar a la enzima adenilato ciclasa, que sería este triangulito, para permitir la conversión del ATP en AMP, que sería el segundo mensajero. Recuerde que el primer mensajero es la hormona, el segundo mensajero es el AMP cíclico, por la conversión del ATP en AMP cíclico. Recuerden que no solamente existe este segundo mensajero, también existen otros como el GMP, el diacilglicerol, que es el DAG, diacilglicerol, el IP3 y el calcio. Ya aparte del AMP cíclico, que es el segundo mensajero, también puede ser el GMP cíclico, el DAG, el IP3 y el calcio. Luego que se ha formado el segundo mensajero, miren, ven, va a permitir la conversión del ADN en ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a ser el encargado de producir o dar lugar a la síntesis de proteinsinasas que realizarán obviamente la función o el efecto de dicha hormona. En cuanto a la clasificación de las hormonas, existen hormonas esteroideas, lipídicas porque derivan del colesterol. Este colesterol va a derivar de un anillo que se llama anillo ciclopentano perhidrofenantreno. Dentro de las hormonas esteroideas encontramos la aldosterona, la DOCA, la desoxicorticosterona, encontramos el cortisol, que es la hormona del estrés, la cortisona, la testosterona, que es una hormona masculinizante, los estrógenos son hormonas feminizantes, y la progesterona es la hormona del embarazo. Incluso tenemos aquí el DHEA, que es la dehidroepiandrosterona, el calcitriol y el óxido nítrico. También encontramos aquí la siguiente clasificación como hormonas aminadiológicas que tienen como base aminoácidos esenciales, como la tirosina, la histidina y el triptófano. Hay que decir que de la tirosina derivan las hormonas tiroideas, como la T3, la triyodotironina, por contener 3 átomos de yodo. La T4, la tetrayodotironina, tiene 4 átomos de yodo, también llamada tiroxina. Y dentro de la tirosina derivan también la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o norepinefrina y la dopamina. Estas 3 hormonas se le conoce como catecolaminas, ¿no? Mayormente se libera en estado de peligro, de huida, de miedo, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Estas hormonas, una vez que realizan la función y el efecto, serán degradadas por unas enzimas llamadas COD-MAO. La COD significa catecol ortometiltraferasa y la MAO significa monoaminoxidasa. De la histidina deriva básicamente una hormona llamada histamina, que lo produce básicamente los mastocitos o células cebadas o células de Ehrlich. Esta histamina es la responsable de aparecer, de dar las características, por ejemplo, de ronchas en el caso de un paciente alérgico y la aparición de abones, incluso el prurito. Es la responsable de todo eso. El triptófano es otro aminoácido esencial. A partir de él se produce la serotonina y la melatonina. En cuanto a las hormonas peptídicas y proteicas, están a base de aminoácidos. Tenemos hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisiarias también, que lo produce la adenohipófisis. En las hormonas hipotalámicas encontramos hormonas inhibidoras que básicamente bloquean la salida de las hormonas de la adenohipófisis, como es la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y la dopamina, también llamada PIT, dopamina o PIT, que significa hormona inhibidora de la prolactina. Ahí está, hormona inhibidora de la prolactina, también llamada PIT o dopamina. Pero así como hay hormonas inhibidoras, también hay hormonas liberadoras que liberan las hormonas de la adenohipófisis, como son la somatocrinina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de las gonadotropinas, hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de la hormona luteinizante y hormona liberadora de la corticotropina. Finalmente, la oxitocina es producida por los núcleos paraventriculares del hipotálamo y la antidiurética o ADH o vasopresina es producida por los núcleos supraópticos del hipotálamo.